Pues seguimos en el sanatorio y seguimos con el creador, con el que se inventó el nombre de Sanatorio de los Muertos. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Pues sí, un lugar fantástico, un lugar para cualquier investigador o cualquier curioso de lo paranormal, idóneo para acudir y vivir esos fenómenos que ocurren durante muchas ocasiones en aquel lugar y en los distintos edificios que este tiene, ¿no? Hay un edificio que es el del colegio donde precisamente voy a comenzar a hablar de él porque me parece un sitio interesante. Más que interesante. El colegio José Manuel y yo tenemos no sé, ya te digo, más que interesante, pero que además que, como tú decías, es cierto que José Manuel decía la semana pasada que el misterio es atemporal, nunca sabes cuándo, pero es rara la noche que te vienes en blanco del complejo aquel, es rara la noche que no tiene un rap, una parafonía, una sensación de que algo te está mirando, una sombra que pasa furtiva por delante tuya, porque vámonos al instituto, porque a high school. Fíjate, allí acudimos con nuestra compañera Concha Vara, medium, ya la conoce mucha gente, y ella en un primer momento se va a una habitación de aquel edificio, una habitación en la que sí es cierto que yo precisamente que no noto absolutamente nada, voy como puedes ir tú, Bauti, con los aparatos normalmente, ¿no? No soy sensitivo. Ella se dirige a esa habitación, nosotros entramos en esa habitación, se nota como el aire era un poco más espeso, ¿no? Algo cambiaba, dentro de todo el complejo había algo diferente que era esa habitación, por lo menos para mí, ¿no? Ella comienza a decir que nota algo extraño en una cierta zona de esa habitación y que ve a un hombre que es muy posible que sea el director de aquel centro, ¿no? Cuando estaba operativo, ¿no? Ella, fíjate, allí en plena oscuridad, imaginaros todo, plena oscuridad, todos alrededor de ella expectantes para ver lo que está ocurriendo, y ella comienza a relatar una historia que precisamente esa energía de ese supuesto director del colegio le está mostrando, ¿no? Y es él mismo que con sus propias manos ahoga a su hijo en ese despacho y después se quita la vida él mismo, el propio director, allí, ¿no? Claro, evidentemente a mí me causó una impresión tremenda, y más porque los compañeros como Laura, Antonio, Marta, están presentes en el momento en el que ella lo está viviendo, pero es que ella lo está viviendo. Tenemos que sacar a Concha de la habitación porque ella tenía ese síntoma de ahogo, como si alguien estuviera realmente mostrándole lo que allí ocurrió, pero con ella misma, ¿no? Y claro, cuando nosotros automáticamente la vemos en ese estado, sacamos a Concha hacia afuera de la habitación y ahí terminó la cosa, ¿no? Otro día, precisamente en ese mismo lugar, los compañeros me cuentan que esas típicas pelotitas de Airsoft que van allí a jugar, ¿no? La gente, algunos equipos de Airsoft, pues precisamente se materializa delante de ellos una pelotita botando. Claro, lo cual ellos se muestran un poco pues sorprendidos porque allí no había absolutamente nadie, plena oscuridad, la pelotita no ha podido salir de ningún lado, sin embargo está botando justo delante de ellos, ¿no? Es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. No solamente nos encontramos esos fenómenos en ese lugar, nuestro compañero Lorenzo nos ha contado muchas experiencias del sitio, ¿no? Experiencias que sin duda alguna ponen la piel de gallina. Van, por ejemplo, al edificio del psiquiátrico, justo detrás del colegio, ¿no? Ese edificio es cuanto menos también interesante, sobre todo en esa primera planta. La primera planta, donde hay muchos testigos, incluso han sacado una fotografía de una sombra de unos 2,5 metros, más o menos, de larga, que según dicen se pasean por ese lugar. También, por supuesto, dicen ver esa mancha blanquecina, semitransparente, de lo que parece ser una niña o un niño que se desplaza también por esas habitaciones. Cierto es también que cuando Concha nos dice que hay cierto lugar en ese edificio, también en la escalera, no sé si será sugestión,
o no, ahí ya no lo puedo poner, yo no soy de sugestionarme en estos sitios precisamente, pero bueno, basta a medida de que te digan aquí hay algo fuerte para que tú quizás lo sientas, ¿no? Pero sí es verdad que uno se siente en esa escalera, en las de unas que se encuentran al final a la derecha de ese pasillo, inquieto también, ¿no? Es como que vives algo, esa espesez, ¿no?, del aire que hace que te sientas agobiado en esos lugares. A mí, por ejemplo, nunca me había pasado, sin embargo, allí me ocurrió. También hay otro edificio muy particular, el primero, que nos encontramos en torno a esta planada, ¿no? El primero que nos encontramos nada más llegar al complejo, ¿no? Un sótano. Un sótano donde hicimos un experimento, dejamos una grabación nuestra propia de audio, y en esa grabación, nosotros hablando, haciendo lamentos, era un experimento un poco extraño, pero era para ver lo que se podía captar, ¿no? Pudimos escuchar, y ahí estamos de testigo, dos compañeros, tanto Antonio como Jesús, los que somos testigos de que una voz se cuela, además se cuela en esa grabación. Nosotros lo escuchamos con nuestros oídos, ¿no? O sea, algo que no es algo habitual, pero que sí sucedió en aquel momento allí en aquel complejo, ¿no? Concha, por supuesto, nuestra medium, nos dice una cosa que a nosotros nos dejó atónitos, y además pudimos escuchar esos pasos por allí, cosa que nos llama muchísimo la atención, ¿no? También. Ella dice que ve una niña pequeña, efectivamente, en esa zona, jugando, correteando. Justo después, y no antes de ella decir eso, se escucharon unos claros pasos por la zona de donde ella decía que provenía esa presencia o esa energía que habita en aquel lugar, ¿no? Por lo tanto, es algo inquietante. Te decía yo, les decía a los telespectadores, que para mí el instituto tiene un especial cariño, porque es quizá el primer día que yo me di cuenta que estaba viviendo algo paranormal. Se habla hablabas tú antes, José Manuel, lo hablabas en otro programa, de la sugestión, de que cuando vas a un sitio tan imponente como el complejo hospitalario de San Pablo, pues evidentemente no dejas de sentir cierto malestar, cierto temor a que pueda pasar algo, pero ese día estábamos en una visita, íbamos 5 personas, nos apartamos del resto de personas que estaban visitando el complejo, en concreto José Manuel, Sara, Antonio, una compañera que venía conmigo, Vicky y yo, nos fuimos los 5 solos al high school. Estábamos en la planta de arriba por otra vivencia que había tenido José Manuel grabando un vídeo de uno de sus libros de promoción, se recogía entre otros casos el Sanatorio de los Muertos, y cuando estábamos allá arriba realizamos un experimento. José Manuel, yo vi que estaba poniendo su linterna, estaba poniéndolo así, como yo estoy intentando poner este boli aquí encima de la mesa, y yo le dije, al ver lo que estaba intentando hacer, que cogiera mi linterna, repito, mi linterna, porque me han dicho otras personas que la linterna podía estar trucada, y evidentemente no voy a trucar mi linterna para darme un susto a mí mismo, pareciera un poco estúpido. Yo le dije, pon mi linterna que la base es más grande. La linterna se quedó encendida mirando al techo, y nosotros nos apartamos como unos 10-12 metros en el pasillo. Cuando nosotros nos estábamos apartando, sentimos como una corriente de aire que pasaba a través nuestra. No era una corriente de aire, realmente fue un gruñido gutural lo que escuchamos, y al momento la luz de la linterna empezó a parpadear. Vuelvo a repetir que la linterna era mía y estaba encendida en modo que era luz fija. Nuestra compañera Sara le comentó a la entidad que fuera que si era clara, y que si era ella, que por favor que aminorara o que bajara un poco la intensidad de la luz, y vimos atónitos como la luz de la linterna, de mi linterna, bajaba. Acto seguido le dijimos a la linterna que si podía, a lo que estuviera controlando la luz de la linterna, que si podía volver a la situación original, y volvió. Yendo un poco más allá, Sara, porque yo estaba sin voz, yo estaba vuelto y diciendo, lo que se dice en un momento como este, cuando te estás dando cuenta de lo que está pasando delante tuyo, Sara tuvo la suficiente paciencia como para decirle a la entidad que fuera, Clara, cariño, si estás aquí, ¿puedes por favor apagar la linterna? Y la sorpresa fue que la linterna se apagó. La linterna se apagó y nos quedamos completamente oscuras, y al momento le dijimos que por favor que volviera a encender la linterna. La linterna emitió un rayo de luz más fuerte, creo que ninguna vez que yo he tenido la linterna en las manos, alumbró todo el pasillo que teníamos, y
no volvió a pasar más nada. Nosotros nos acercamos, recogimos la linterna y, por desgracia, no lo grabamos en vídeo. Sí que tenemos un audio que no lo vamos a poner porque dura casi 13 minutos, porque coge toda la experiencia de que entramos a High School y íbamos grabando. Tengo 3 audios grabados con mi móvil y en ese audio se recoge, pues bueno, nuestras impresiones a lo que estábamos viviendo, a lo que estábamos viendo en vivo. Y esa fue, como digo, la primera vez que tú estás ante algo, porque yo siempre he intentado, y desde este programa lo llevamos diciendo desde el primer día, darle una explicación racional, una explicación científica a lo que te pasa. Pero es que aquel día no había explicación racional a lo que estábamos viendo delante de nuestra, a lo que estábamos viviendo. No sé, José Manuel, si tú lo puedes contar, La verdad es que... explicar, o sea, dar alguna explicación a lo que vivimos esa noche. No, porque era como si un aparato mecánico, como era una linterna, estuviera obedeciendo unas órdenes en la lejanía. Además se le decía, enciéndete, se encendía, apágate, se apagaba, enciéndete lentamente, se encendía lentamente, apágate lentamente, se apagaba lentamente, pasa por lo alto, algo pasaba por lo alto de la linterna. Es decir, fue una demostración tan palpable que lo que comentaba antes Jesús allí, pues no es de extrañar, es que allí rara la noche que no ocurre algo. Sí, sí, porque, vamos, incluso yo otro día recuerdo también de estar fuera del High School, una noche que estaban viendo sombras, había una fiesta rave, de las muchas que por desgracia se hacen en esos edificios. Estábamos viendo que las personas que vivían con nosotros no se les perturbara, porque todo el mundo no era, había muchos que era la primera vez que iba, y evidentemente si ya el sitio de por sí impone, si alguien viene con una intención de darte un susto, pues puedes tener una desgracia. Yo recuerdo que estaba en ese patio, estaba con la linterna alumbrando hacia delante mía, y por delante de la linterna, por el foco de luz, pasó una sombra completamente, yo vi perfectamente que era una sombra de una persona joven. Mi primera reacción fue pues pensar, pues soy yo que me estoy alumbrando. Claro, cuando caes en la cuenta que yo no puedo ser, porque si yo le tengo la linterna aquí y está enfocando para adelante, yo no puedo ser. Una experiencia más que he vivido. La niña, creo también haberla visto en ese edificio, la verdad es que, no sé, yo como... Para mí es que es eso, para mí es que es el edificio estrella del Misterio Sevillano por las vivencias, que por suerte he tenido la suerte de vivir allí, valga la redundancia. Sí, sí. Aquí hay una historia de hace relativamente poco tiempo, de una persona que está allí, un grupo de investigadores, de gente joven, curiosas del misterio, y se percatan a lo lejos que dentro de unos edificios entran un grupo de personas, de hombres, vestidos con traje de chaqueta, color oscuro, con lo cual eso ya ahí me daba la impresión de algo sectario, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Y este testigo, precisamente, ve cómo detrás de este grupo de personas hay una figura color gris oscuro, que se mueve además no con pasos, sino que es como si estuviera flotando en el aire. Fíjate cómo es la cosa, que esta figura, pues de color grisáceo, ¿no? Persigue a este grupo de personas, suben a la planta de arriba y sigue tras ellas, y cuando este chico se da cuenta, se percata de ello y avisa precisamente a esas personas de que algo lo está siguiendo. Cuando estas personas vuelven y giran su cabeza, eso desaparece y automáticamente justo detrás de ellas vuelve a aparecer, ¿no? ¿Y se sabe que era el grupo de personas, Jesús? No se saben porque ni ellos mismos se atrevieron a acercarse a aquel lugar. Que allí se hacen también imagínate, rituales afrocaribeños y... Esa leyenda de la habitación amarilla, ¿no? que contaban que todos los edificios tenían una. Efectivamente, claro, ¿no? Esa leyenda. Por eso lo recargo de leyenda, algo más enigmático en ese tipo de... De hecho, sitios, también ¿no? tuvimos noticias en el complejo, ¿no?, de los sótanos que tú mencionabas antes. Una compañera, Erika Rocha, fue agredida, le sintió como le daban una patada. Además está grabado, tenemos un audio grabado de toda la secuencia como ocurre. A ella le dan una patada, a otra chica le tiran del pelo, y de hecho una de las personas que estaba allí pues se cayó y perdió el conocimiento por lo vivido de esa noche. Es decir, que es cierto que a veces la experiencia es lo que decíamos antes, que tener mucho cuidado con dónde entras y sabiendo con quién vas, porque evidentemente no estamos hablando
como se suele pensar de cosas de que sea un juego. Para nada esto es un juego, para nada es un tema que se pueda tomar a risa. Y sobre todo en ese tipo de sitios, ir siempre acompañado por un número de personas cuanto menos considerable, porque... O como poco conocedoras Sí. de dónde están entrando y de la materia Sí. del misterio. Ya no solamente por el misterio en sí, sino por lo que se cuece detrás del misterio en este Claro. lugar, ¿no? Hay que tener cuidado en un lugar que está semiderruido o casi derruido ya, agujeros en el suelo, te caes y te lesionas de gravedad o te matas, ¿no? Claro. O sea que, Y lo que se suele decir muchas veces, y lo que hablábamos antes de la sugestión y demás, una lesión física, bueno, pues te puedes curar. Es Sí. decir, si no tienes un mal golpe, pero el problema es si tienes un problema mental que te vea, o sea, un problema mental, que tu sugestión te juega una mala pasada, porque evidentemente aquí nadie se va a volver loco ni te va a pasar nada por entrar en un sitio de esto, pero sí que es verdad que una persona que vaya expuesta o que vaya propensa a jugar y que se encuentre con algo que no puede explicar, las consecuencias pueden ser un poco traumáticas como poco. como poco la verdad es que sí, y ha ocurrido en muchos casos, ¿eh? O sea que hay que tener muchísimo Yo cuidado recuerdo con Cortijo eso. Jurado en Málaga, cuando Cortijo Jurado, pues a raíz bueno, el boom de las casas encantadas en España, a principios de la década del 2000, una persona penetra en el interior de ese edificio, cae por un agujero y queda tetrapléjico. Sí. Hay que tener cuidado cuando se va a este tipo de lugares, y si se va, lo primero es hacer una inspección ocular, ver cómo está el sitio, ver si hay agujeros, ver si los tabiques aguantan. Porque de lo contrario una persona se puede llevar el susto. No, de hecho, desde el edificio del hospital militar, el más grande, desde la tercera planta tú puedes ver a través de los huecos del suelo, tú puedes ver la planta baja. Y de hecho ya llega un momento en que lo que queda para pasar es una cornisa que poco más cabe una persona andando con mucho cuidado. Por eso decimos que el sitio evidentemente es de lo mejor que hay en el Misterio de Sevilla, pero se debe tener mucho cuidado en no entrar allí desde luego nunca de noche, ni solo ni buscando una aventura, porque esto no es una aventura al estilo Hollywood. Es decir, si pasa algo, pasa de verdad, y todo el mundo no sabe responder al estímulo o a lo que te pueda pasar de la misma forma, que mantener la tranquilidad. No queremos asustar, pero evidentemente sí el saber que esto no es cosa de risa. El tema, por ejemplo, del niño ahogado por el padre, ¿no? Un tema que, como siempre digo y siempre recalco, no está documentado, siempre, bueno, pues algo que nuestra compañera Concha, que digo, no suele fallar en las historias, no falla en las historias, seguiremos trabajando para poder documentar este caso, porque sería un caso muy interesante para añadirlo a este caso del sanatorio de los muertos, ¿no? Como un padre asesina a su hijo con sus propias manos y después se termina quitando la vida en el mismo lugar, ¿no? Y es que, como vemos, en un hospital evidentemente siempre hay casos, por desgracia, donde el dolor queda arraigado, pero es que tenemos eso, un asesinato, una chica muerta de meningitis, varias cosas van pasando. A modo de conclusión, José Manuel, ¿qué dirías tú de este sitio emblemático del misterio sevillano? Pues yo que sin duda alguna nos encontramos primero con un lugar que está sujeto a una investigación. Segundo, un lugar que está en muy mal estado y que hay que tener mucho cuidado en verlo, en visitarlo, en investigarlo. Y en tercer lugar, que es un sitio vivo. Están pasando ahora mismo, mientras que nuestros espectadores nos están viendo, están pasando cosas allí. Pues sí, un sitio vivo, un sitio cargado ya de por sí energéticamente, y un sitio que, como decíamos, pues es quizá uno de los temas estrellas del misterio sevillano. Y seguimos en Sevilla, pero nos vamos con leyendas. Nos vamos hasta la semana que viene nuestra compañera Sara, que nos trae una nueva leyenda de esta nuestra ciudad. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene en Sobrenatural. Corría el año 1624. Allí, en la antigua calle Tundidores, la actual Hernando Colón, vivía un matrimonio, Cosme y Manuela Tablantes. Junto a ellos también vivía un criado, José Márquez. Manuela y José se enamoraron y mantenían relaciones extramatrimoniales secretas. Sin embargo, Cosme empezó a sospechar, hasta que un día los pilló infragante. Cosme, traicionado, se dirigió hacia la audiencia real, denunciándolos y pidiendo para ellos pena de muerte. Si bien no era una pena para estos casos,
La ley lo contemplaba. El 22 de octubre de ese mismo año salió firme la sentencia. Ambos condenados serían ahorcados y en racimo, tal y como dictaba la ley, por lo que en la plaza de San Francisco empezó a construirse el caldazo. El día de la ejecución se personó un grupo de frailes para intentar boicotear el asunto. Junto a ellos también se encontraban muchos sevillanos protestando ante la gravedad de la condena, por lo que la Audiencia Real decidió mandar un pelotón de soldados para mantener la calma. Sin embargo, un fraile consiguió alcanzar a Cosme, lo atrapó y le metió desesperado un crucifijo en la boca, gritando a todo el mundo que el marido los había perdonado. Pero Cosme se zafó y se dirigió hacia el patíbulo. La condena siguió hacia adelante, hasta que un grupo de estudiantes se subió y rescataron a los dos condenados, llevándoselo entre vítores entre las calles de Sevilla. La Audiencia Real, ante la magnitud de los hechos, reclamó a Cosme y le pidió que por favor los perdonara para no causar un mal mayor a la sociedad sevillana. Cosme no tuvo más remedio que perdonar. Sin embargo, los dos fueron condenados. A José se le mandó a galeras y a Manuela se le ingresó en un convento. Pasaron los años y ambos cumplieron su pena. Sin embargo, cuando los dos quedaron en libertad y se reencontraron, Manuela ya nunca sería Manuela. Para Sevilla sería siempre la mal degollada.